En este segmento final del programa, nos place recibir a una persona con quien nos unen muchos afectos y recuerdos de larga data desde cuando estudiábamos en el Plan Icio Camaima. Recibimos en el estudio al profesor e investigador agrícola, don Emilio Armando Olivo Ponce de León. Bienvenido a Agropecuaria Siglo XXI. Gracias, Oscar. Me complace mucho estar contigo por diferentes razones, como tú lo dices en la misma introducción. Realmente el mundo en que hemos vivido, que nos hemos desarrollado, tú lo conoces porque como ingeniero agrónomo también comparte muchas de las inquietudes. Y como comunicadores debemos llevar a la sociedad mensajes muy definidos como lo que tú planteas que debemos tratar de llevar. Es decir, que estamos aquí a tu orden. Sí, Emilio, yo creo que sería interesante al público televidente que como tú, como un actor de primera línea en la educación agrícola, en lo que fue el ISA y después el Plan Icio Camaima, nos den una panorámica de cómo ha cambiado el esquema de enseñanza agropecuaria del país. Básicamente, la situación actual, con lo que es la juventud que acude a incursionar en la carrera de agronomía, la inclusión cada vez mayor de las mujeres, sexo femenino, que era muy extraño en esos tiempos, la ampliación de las carreras que ha hecho el Plan Icio Camaima, ese contexto que tú manejas bastante bien. Bueno, vamos a comenzar por una parte interesante. Tú recordarás que la mayoría de las escuelas agrícolas no tenían mujeres. Cuando a mí me tocó dirigir el programa y coordinar el programa ISA Camaima, abrimos las ventanas y llegaron las muchachas, como le decíamos nosotros, porque uno era joven y uno le llevaba relativamente pocos años a ella. Y las muchachas demostraron capacidad e inteligencia. Lo que quiere decir que no es problema de sexo, ni de edad, ni de origen, nada de eso. Lo que yo creo que la educación dominicana en el sector agroalimentario, por la diversidad de las cosas, es que no le hemos enseñado al joven rural e inclusive al urbano, porque paradójicamente en el mismo ISA nosotros encontramos muchos jóvenes urbanos que quieren ir a estudiar carreras como la veterinaria, porque son urbanos. Sí. Sin embargo, en vez de estudiar cómo ser agroproductores de las diferentes especies de animales, prefieren carreras de otro tipo. Y es que tenemos que motivar. El país tuvo hace unos cuantos años la tanda extendida. Oscar, nosotros no hemos utilizado la tanda extendida a plenitud. No, está claro. Si no formamos, ha sido subutilizada. Si no formamos el futuro agricultor dominicano, vamos a tener problemas. Mira, brevemente, y no sé cómo se ve, pero el título es FADI. FADI. FADI quiere decir futuro agricultor dominicano incorporado. Ese es un proyecto que surge a raíz de mis experiencias en Estados Unidos con la docencia de estudiantes. Si Estados Unidos es grande en el sector agroalimentario, y sin ninguna duda es grande, se debe, entre otras razones, a que la juventud, desde los años cuales fueran, comenzaron a ver el sector agroalimentario como un estilo de vida rentable. Porque no es verdad que un muchacho o un niño de una zona rural dominicana que no tenga visión de futuro va a querer estudiar no solamente agropecuaria, no quiere estudiar. Ahora, si nosotros no lo entusiasmamos, el futuro, el future farmer de los Estados Unidos entusiasma, y todavía hoy en día ellos cuentan con una matrícula de casi 800,000 varones y hembras, porque ya son estudiantes de los future farmers. Nosotros creamos esto en el año 2001. Era Hipólito Mejía, presidente de la República, era embajador Chuck Manat de los Estados Unidos, quien había sido en su juventud miembro de los Future Farmers. Hay un cambio de gobierno, habíamos sido exitosos. Ahí comienza el problema, que lo bueno que hace uno no se puede seguir porque no hay estímulo, porque bloquea. Y eso es natural y triste. Entonces la educación dominicana en esos niveles de varones, hembras, jóvenes, niños, debemos verlo con un entusiasmo para que entiendan eso. La otra cosa, Omar, que tú tienes que comprender, Oscar, que es muy importante, es que hay que enseñarle la preservación del medio ambiente. La producción de agua es porque se siembran los suelos.
con árboles. Dependen los árboles que sean de acuerdo a las unidades agroproductivas. Tú no puedes sembrar bambú donde no se da, pero tú no puedes sembrar cedro donde el cedro no se da, o el pino donde no se da, pero sí debemos sembrar mucho. Entonces nosotros tenemos que ver la educación agrícola con un cambio radical en el Ministerio de Educación y en el mismo Ministerio de Agricultura. Ok. Pasando ya a un tema de más importancia y que es claro en tu labor educativa, Emilio. Narranos tu labor en lo que fue, ha sido la redacción de manuales de cultivo documentales, una amplia serie que ya tú tienes, que podemos ver en pantalla, de diferentes cultivos y métodos de producción. Sí, mira, yo te traje varias cosas. No todas se pueden pasar. ¿Por qué razones de tiempo, verdad? Sí. Yo tengo 17 libros editados, mayormente en el sector agroalimentario. Una de mis últimas ediciones es este, de la historia de la producción agropecuaria y forestal de República Dominicana. Ese libro recoge la historia para que el dominicano conozca, y se lo podemos preguntar a mucha gente, ¿cuál fue el primer bien de exportación de República Dominicana? ¿Tú tienes idea de cuál fue? Bueno, el azúcar. No, el casabe. Porque ¿Cómo? el casabe lo tenían los paínos y era en ese tiempo. Ah, bueno, entre los indios, la isla, sí. Sí, Bueno, sí. Nuestros pobladores, sí. los taínos, hacían el pan, casabe. ¿Qué se llevaron los españoles cuando se regresaron En el primer viaje ya. en el primer viaje? Dos cosas. El pan para comer en el camino. Sí. No se llevaron huevo de gallina porque no habían gallina aquí. No Yo le llamaba cazaba, creo que era. Cazaba es la yuca, como se le llama, pero en el caso específico del casabe se lo llevaron. Pero también se llevaron dos cosas que República Dominicana tiene mucho impacto económico: la fuma y la macá, el tabaco. Tabaco. Recordando que los españoles vinieron aquí a buscar especias. Sí. No habían especias, encontraron oro, volvieron y dijeron... Porque ellos estaban viajando a las Indias Occidentales. Ellos iban buscando las Indias Occidentales con la idea de llegar al Zipango. Sí. Y recordando que cuando llegaron aquí, se encontraron que no había nada de eso, comenzaron a traerlo. Y hoy en día, yo que tengo un vivero de frutales y de plantas aromáticas, le digo, señores, si nosotros tenemos un potencial en el mundo agrofrutícola, pero también en el mundo de las especias, hasta turísticamente deberíamos nosotros decirle a los europeos o a los nórdicos, vayan a la Hispaniola, vayan a República Dominicana, conozcan de eso. La otra cosa que tú bien conoces, yo sé que te va a traer recuerdos, es el libro sobre mi historia sobre el ISA, mis vivencias en ISA. Obviamente te debo decir con plena confianza, tú no sales por una sencilla razón, que esa es de los viejos, de lo que fundamos básicamente el ISA. Sí. Es mayormente de mi promoción del 64. Ah, no, yo entré en 73. Y tú entraste ya estando yo como director del programa ISA Ocamaima. Sí, fuiste mi profesor. Entonces yo quiero que tú comprendas que si tú no te vas a ver ahí, no, sí, seguro. Hay un chin de todos mis alumnos y de todos mis quereres por el ISA. No, seguro. Sí. No, se lo voy a ver con añoranza, sí. La otra cosa que tú me preguntaste, si yo edito, tengo unos 20 y tantos documentales sobre temas agroalimentarios. Y van desde el cultivo del bambú a cómo ordeñar higiénicamente. O uno que me patrocinó, te patrocinan a ti, tengo entendido, el Banco Popular Dominicano, sobre el cómo reutilizar los desechos agropecuarios. Las famosas 3R del sector agroalimentario, que ahora podríamos decir son 4, porque el sargazo no lo estamos viendo como una alternativa dentro del sector agroalimentario para reciclar suelo, para convertirlo en energía, para materia orgánica, para muchísimas cosas. Entonces, si ligamos eso con lo que tú mencionas de educación, sí, es un material que debería ser utilizado y primado para las escuelas públicas o privadas o no, para educar a nuestros futuros, nuestras futuras personas
motivarlos a entrar al eso. campo, a Te hacer lo que sería el FADI. Sería una palanca por FADI. Te traje también en mi primer documental, que fue el referente a el huerto escolar. Cuando yo lo hice en educación, eso se hizo en los años 2000 y tanto, cuando comenzó el nuevo cambio de gobierno en el 2005, yo voy allá y no se tenía nada para docencia a los niños en las escuelas, en ese sentido. Sí teníamos unos documentales en portugués, que era lo que más se aproximaba. Claro, yo sé que lo hay en inglés y que lo hay en otros idiomas, pero cuando tú le presentas eso a un niño en portugués, pueden decir, pues esto es español manfalá. Y entonces, lamentablemente, hice ese, gustó mucho, y te vas a sorprender, pocas instituciones que no me compraron 10 fue el Ministerio de Educación. No se interesaron. Increíble. Sin embargo, yo he logrado vender de ese sobre 1000. Y tú dirás, ¿y tú vives de eso? No, pero me satisface, me siento bien. Te traje de caña, te traje de guineo, te traje de piña. Y nosotros tenemos que aprender y estimular al niño. Pero entonces hay lo que siempre hemos hablado, y ya fuera de cámara, el problema que tenemos con la migración rural, que ya es un 80 en la ciudad y 20 en el campo. Vamos en todas las escuelas rurales como normativa estricta a difundir esto. Porque esa misma población rural que está ahí joven todavía, por su edad, que están todavía viviendo con su familia, tú le comienzas a inyectar esto, como decirle, sí. Y el potencial de que puedan quedarse en el campo. Pero no solamente eso, y lo puedo decir públicamente, lo he dicho anteriormente, doña Milagros Ortiz Bosch, siendo secretaria de Educación, cuando yo le llevo el proyecto, me dice a mí, pero Emilio, eso estaba haciendo yo la Enciclopedia Agropecuaria Dominicana, que no te la traje, que son 6 tomos, 320 temas diferentes. Me dice, pero en esto que tú estás haciendo, debería haber un recetario de cada producto para que la gente aprenda a comerlo. Y hoy en día, si tú no le enseñas a la gente a comer, a diversificar su dieta, e inclusive, uno de los casos, cuando yo se lo refiero a Julito Jacín, me dice a mí, pero tú has probado refresco y dulce hecho con la fruta de la uva de playa. Es endémica de nosotros y no la utilizamos, y es algo exquisito. No solamente que uno se la come cuando uno va, sino que se puede cultivar como un bien nutricional. Y esas son de las cosas, Oscar, que tenemos que llevar a través del Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Agricultura, a través del Ministerio de la Mujer, a través del Ministerio de la Juventud, del Estado, pensando en el futuro, que tengamos un real... Cambiar la mentalidad de ese joven. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo que revertamos eso. Y la juventud no va a dejar de venir a menos que no encuentre confiabilidad de que el campo, la ruralía, le provee de eso. Porque está claro que tenemos un reto. No podemos, cuando lleguemos al 100% de los campos vacíos, ¿quién lo va a atender? Pero hay otro factor que tenemos que ver nosotros. El mundo entero, en Estados Unidos, ese un día es un 12% de la población que vive de la ruralía. Sin embargo, nosotros vemos Europa, vemos Japón, vemos a la China, y cada vez menor en la ruralía. Pero la tecnología te permite. Sustituye. Te voy a hacer 2 sugerencias en tu programa, que en mi programa lo he mencionado también. Cuando tú eres estudiante, yo le hablaba a usted del riego presurizado, goteo, y se me criticaba, inclusive compañeros de la época, que decían, ahí está Emilio soñando. Pero hoy en día, la agropecuaria de hoy, si no pensamos en el riego goteo o en la microaspersión, vamos a pasar crujía. Pero tú sabes... Ya lo decían, en el 2050 la guerra va a ser por el agua. Y sin embargo, nosotros ya hoy en día sabemos que en hortalizas, una persona con 5 tareas no tiene capacidad de trabajo él solo, tiene que buscarse a alguien más, porque la tecnología te permite la verticalidad, te permite la hidroponía, la agroponía y otras cosas más. Sí. Tú recuerdas la lucha que yo he tenido desde el CIMPA y de otras instituciones, de LISA y de la comisión que presidí de Acuicultura y Pesca, promoviendo la cría de pez. Hoy en día ya
sabemos que en el país ha sido significativo la cría de peces en cajas flotantes. Y tenemos una tecnología que no la teníamos ni cuando yo era estudiante y tú tampoco. Es la geomembrana, las tinas donde tú puedes tener eso. Están recluidas ahí. Y tú sabes qué se puede producir en 5 tareas de geomembrana, produciendo peces, reciclando el agua y utilizando tecnología. Lo que tú no te imaginas, Oscar, que puede ser agroproductivo. Y tú puedes decir, ¿y cómo es eso, Emilio? Bueno, los redondeles de 10 metros de distancia y de separación, en 5 tareas, ¿cuántos redondeles, cuántas tinas de 50 metros pueden ir? Pero eso es colocado en los lagos. En donde haya agua. Porque si no hay agua, Está claro, pero esto va a poner un ejemplo. tenemos 32 lagos. Pero, ¿y los ríos? Tú puedes tener la cría de peces de geomembrana en las montañas para traer lo que yo me tocó el honor de traer por primera vez, la trucha arcoíris. La trucha arcoíris, no lo que le llamamos aquí trucha equivocada, no. Sí. Que tiene un mercado inmenso. Y para el turismo, que hace 40 años atrás, 45 años atrás, no pensábamos el potencial del turismo. Y nosotros podemos producir en la alta montaña, conservar esas aguas, reciclarlas, y si la vamos botando para que se infiltren en los suelos. Y te repito, en 5 tareas, ¿tú crees que vamos a aprovechar 5, 10, 50, 100 tareas para criar trucha arcoíris? Podemos, con las mismas aguas que vienen por los ríos, y las soltamos después. Sin embargo, ¿qué es lo que estaríamos aprovechando ahí? Porque tú puedes tener en el lago Enriquillo agua, pero la trucha arcoíris no se te da. Hay especies que no se te dan. Es la climatología. Y nosotros en climatología, te digo, en peces, un ejemplo que te estoy mencionando, pero ¿y en frutales? ¿Por qué nosotros, Oscar, no masificamos la siembra y diversificamos los frutales? Tú sabes que nosotros importamos pulpa de guanábana del oriente, cuando nosotros la guanábana es endémica de nuestra zona. Sin embargo, en vez de traer 1 millón de esencia y de jugo, deberíamos estar exportando 2 millones, cortando la importación y reexportando. No, pero yo vi un reportaje que hice aquí con alguien relacionado de los sembrando variedades de guanábana especializadas, ¿Sí? Que eran una cosa inmensa, que tú produces 10 veces más de lo que produce una planta normal. Porque ya tenemos variedades como la de Costa Rica, sí, que se trajo en el país con resultados. Son 8 o 10 libras de tamaño. Sí, yo tengo de ellas en mi vivero. Y también se han traído de Colombia y de Ecuador, porque aunque es endémica en nuestra región, en otros lugares la han desarrollado. Okay. Entonces son una cosa que, ¿por qué eso no se difunde? ¿Qué pasa con un sistema de difusión? Tú lo difundes, Oscar, vamos a ser serios. Tú lo difundes. Bueno, yo lo hago dentro de lo que puedo. ¿Cuántos años tienes tú difundiendo ese incentivo de desarrollo dominicano? De cambiar las cosas. O yo mismo en los 200 y en casi 300 programas, y lo que yo he ido a la televisión y lo que he escrito de artículos de prensa, es que lamentablemente los hacedores de la política accionaria no escuchan, porque creen, te mencioné el caso de Fadi, surgimos cuando Hipólito hace un proyecto de Hipólito. ¿Qué caracoles? Hipólito nos apoyó porque entendió eso. Y Chuck Manal, el embajador, nos apoyó porque había sido conocedor de eso. Cuando yo fui embajador en Japón, me relacioné con los japoneses y dispuestos a ayudarnos nosotros. Porque los 3 países que voy a mencionar ahora que tienen los Future Farmers son Estados Unidos, Japón y Corea. Imagínate tú, 3 potencias agropecuarias en sus magnitudes. Y nosotros en Latinoamérica, el único país. Estas son cosas que hay que pedirle que los políticos del pasado, del presente y los que pueden venir en el futuro, entiendan realmente el potencial que tenemos y cómo tenemos que hacerlo. Como tú iniciaste la conversación, educación, para revertir el 80-20. Tenemos que seguir esta lucha de, como dice, la voz en el desierto. Sí. Pero me gustaría tocar un tema que hablamos ya hace un tiempo, Emilio. Tú me hablaste de una idea de
militares, No, integrar militares en la agronomía. Sí, ¿Cómo? sí. Que no entendí bien el concepto. Explícame. Explicarlo en breves minutos. Sí. Y estoy en eso tratando de motorizar, que se entienda que quién mejor que los militares, los policías, los bomberos, los de la defensa civil, que se juramentan servirle al país. Todos nos juramentamos, Sí. pero ellos son los que más. Y vi en Taiwán, cuando la única vez que fui en los años 80, que tenían una reforma agraria hecha en las montañas, con militares. Y nosotros que estamos pasando situaciones como la de este año que tuvimos seco, que teníamos mucho fuego. Pero si tú le dices a los militares, cuando usted llega a los 20, a los 25, 30 años de servicio, usted tiene una opción de irse a la montaña, Un prerretiro. un prerretiro, y le vamos a financiar cuando usted tiene ya 20 años, 200, 300, 500 tareas, lo que sea que se coordine. Sí. Porque también hablamos que si en 5 tareas usted puede vivir, usted entrena a esos militares a temprana gestión, o a esos defensores, policías, o a esos defensores del ambiente, Bomberos a forestales. los bomberos forestales, y usted lo constituye en una tropa que va a defender la patria, que va a defender el medio ambiente. Seguro. Guardianes de Y, la patria. ¿y tú crees que, siendo honesto, que los haitianos que vienen aquí, que tienen derecho a sobrevivir como seres humanos, se van a atrever a quemarle una parcela a un exmilitar o a un militar activo? No. O un dominicano No piensa dos veces. desaprensivo también lo haría. No lo haría. Entonces, cuando tenemos esta ocasión de un presidente dispuesto, porque lo ha dicho públicamente, Abinader lo ha dicho públicamente, yo estoy dispuesto a hacer eso, como no sucedió en otros, que lo decían pero no lo ejecutaban. Vamos a reforestar, pero Abinader puede estar hablando mucha plepla si el público no lo acepta, en el sentido de que el valor del árbol hay que llevarlo. Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacer una buena reforma social utilizando los militares en la agroforestería, café, cacao, guanábana, lo que tú quieras ponerle al lado. ¿Tienen disciplina, Oscar? Sistema silvopastoril. El militar tiene disciplina de formación. Seguro. Y cuando digo militar, que no crean que no son las otras ramas, o sea, para que no vayamos a creer, es que tenemos un potencial humano de hombres y mujeres dispuestos a servirle al país requiem aeternum. Pero tenemos que buscar mecanismos que nos oigamos para ese tipo de cosas. No, y que ellos ya, en la condición que tú lo planteas, ya una persona ya con 20 años de labor, que ya está a 10 de Sí, jubilarse, porque no es desde o una 5. vez, no. Tiene que ser que se hayan ganado. Todavía tiene fuerza para trabajar, pero se va a ver motivado O para a que va a administrar. desarrollar una fuerte producción, le va a llegar su pensión más atrás y va a poder vivir los años de su vida último en condiciones dignas. En vez de tú decirle, vaya a tal sitio de puesto, Sí. usted lo manda indirectamente hasta cierto punto en su propiedad a defender el bosque, a defender el ambiente. No, seguro. Es lo que te digo, es que falta nada más eso. Y, por ejemplo, yo una vez tuve una idea y la quise implementar en los años 80, digo, planteándola, que yo era agente de desarrollo rural ahí con el IAD, tanto en La Vega como en Rincón, Cotuí, en Jima. Y llegué a plantear hacia autoridades dentro del nivel medio de que a los agrónomos se les asignara parcelas dentro de los proyectos agrarios, Sí. hasta un máximo de 100 tareas, digamos, y que fueran fincas demostrativas, que se iban para irradiar todo lo que es la tecnología, comprometiéndolo a ellos a que van a tener las mejores técnicas y apoyo del Estado en cuanto a lo que es financiamiento y todo, y con condiciones para que no es una propiedad absoluta, tú vas a hacer lo que se te está mandando. Mira, Y eso irradia en los 20 kilómetros de la redonda, cuando tú hagas un día de campo, que tú digas, coseché 8 fanegas por tarea, ¿eh? Sí, ¿Qué usted hizo para esto? todo eso, claro, yo me río porque eso en gran parte se inició. Y es una crítica a mi clase o a nuestra clase. Se inició. A algunos se le dieron parcelas, pero salimos haraganes. Salimos pueblistas, porque nos faltaba lo que yo considero que tiene el militar, que es disciplina. Bueno. Entonces, muchos agrónomos prefirieron ser y poner tiendas en cada comunidad para vender agroprotectores o dar servicios en cosas así. Pero el mundo ha cambiado. Hablamos de la geomembrana, 5 tareas de geomembrana. Eso se pone loco el que la tenga.
5 tareas son 4,000 y pico de metros. O sea, estamos hablando de una... Hazte cuenta de que es una cuadra entera casi de la ciudad. Pero si tú coges eso y al agrónomo también tú le dices, venga a sembrar lechosa o venga a sembrar tal fruta, 50 tareas y otras cosas más, él va. Pero tiene que tener la disposición disciplinaria de así hacerlo. No, está claro. Hay que crear motivación, pero yo creo que si se dan los medios, puede fluir. Los agrónomos en los últimos 20, 30, 40 años hemos avanzado mucho en educación y en otro sentido. Pero tenemos que formarlos más o formarnos más, ya a la edad nuestra es un poquito difícil, como agroempresarios, miradores del futuro. Nadie quiere trabajar para estar cansado. A ti te formaron y a mí también, o te formamos como servidor público. Por eso tú dijiste ahorita, yo trabajé en la zona de, no era porque tú eres vegano, en la zona de La Vega, tú dijiste cuánto, en el IAD como extensionista. Se nos creó la mística de que el agrónomo debería tener un sacerdocio servicio hacia el campesinado. Cambiemos la mentalidad de que campesinos somos todos. Agroempresarios y empresarios es diferente. Usted tiene que al niño desde que está en la primaria, no en la secundaria, generarle el entusiasmo para que sea un agroproductor, un agroempresario. Ya en cualquier campo tú tienes luz creada con energía solar y tú puedes tener una televisión y tener una nevera. O sea que si él genera suficiente dinero, nuestros residentes rurales pueden irse a vivir a esos sitios. Cuando tú estudiaste, y mucho antes conmigo que no estaba, la energía solar, la energía eólica, la microaspersión, la geomembrana, el cultivo hidropónico. No existía. Todas esas cosas no existían. Entonces ahora Cultivo invernadero. tenemos, pero dentro del mismo invernadero, hidroponía También. o agroponía u otro tipo de emparrado, que bien lo podemos tener. Y es insólito que todavía en esta época nosotros estamos produciendo 5 y 6 quintales por tarea de arroz y que nosotros estemos produciendo 60, 70, 80 libras de cacao por tarea. Cuando si implementamos nivelación del suelo, siembra mecanizada, cosecha mecanizada en arroz, aumentamos con las variedades potenciales o utilizando los fertilizantes buenos que aquí se venden. O en el caso del cacao, con riego por goteo, con patrones debidos, genéticamente injertados y riego por goteo. Y riego por goteo. De 2 a 3 quintales. Exactamente. Entonces, o sea, 3 veces más. Óyeme. Todo eso tiene que venir y debe venir con un cambio de actitud del sector agropolítico y político en términos generales. Bueno, yo creo que tenemos el mismo pensamiento, la misma idea y ¿qué es lo que pasa? Es que hablamos otro idioma. Es que lamentablemente no nos gusta escucharnos. Tú dijiste mi segundo apellido ahorita. Todo el mundo sabe que yo estuve con el PRD, simpatizo, no estoy inscrito en ningún partido. Pero Emilio era PRDista, en el PLD no me quería. Pero mi primo, Emilio Toribio, se postuló y se vendió como Emilio Olivo. Y mi primo entonces estaba bateando, entonces a mí no me querían porque yo era del PRD y ahora no me quieren porque dicen que yo era del PLD y a final de cuentas ni soy ni de uno ni del otro. Ahora yo aspiro a un cambio real en nuestra sociedad. Seguro. Porque, voy, te repito, Oscar, ¿por qué tenemos nosotros que odiar al rico? Aquí lo que tenemos que odiar es la pobreza. Seguro. Yo estoy seguro la cantidad de gente que me puede estar escuchando ahora, que si yo le puedo demostrar a ellos que en las geomembranas o en la hidroponía o lo que sea, con un poquito de tierra, pueden vivir bastante bien y asegurarle 40, 50 mil pesos si trabajan. Porque lo primero es que uno mismo era soñador y no se dedicaba de lleno a trabajar como hay que trabajar. O es que los judíos, o es que los chinos y los japoneses son mejores que nosotros. No son mejores que nosotros. Pero ya de colofón final, solamente voy a decir una cosa para que la gente se quede pensando. ¿Qué está haciendo China hoy
que es la potencia que va a ser mundial en 10 años, aunque no nos tome, captando terreno en África, en 20 naciones de África, inversiones multimillonarias. Mira, Porque agroproducción, comida, producir proteína animal y vegetal. sí, pero ¿qué tú Eso es dijiste? todo. ¿Qué está haciendo quién? China, ¿Qué significa China? El imperio Qin. seguro. Así surgió la China. La China tiene una mentalidad y una necesidad de ampliación del mundo para que el mundo sea de ellos. Cuando fue igual con los británicos, con los franceses, el imperio Qin va a tratar de conquistar el mundo. ¿Qué nos están dando los chinos ahora mismo? Los chinos que dicen que eran comunistas, mentira. Que eran socialistas, mentira. Son tan capitalistas como lo que más. Como lo que más. Y gracias a Dios han hecho trabajo maravilloso. Y el actual presidente, yo leo y veo televisión y digo, es sorprendente. Pero yo sin libertad no convivo y no me gusto. Y el imperio Qin se va imponiendo a la buena o a la mala. Lo grande es que lo vemos como de lejos y está aquí ya. ¿Qué nos están dando ellos nosotros? Sí, que nos venden 2.000 y pico de millones de dólares y nos compran como 200 millones. El 80-20 que tú dijiste ahorita. La ruta de la seda. Solamente. Solamente ahí. Y no quiere decir que no tienen sus méritos. Tienen todos sus méritos. Y no quiere decir que yo sea tan amigo y tan sentimentalmente de Taiwán, de los chinos en términos generales. Sí. Porque la mayoría de los taiwaneses no eran de Taiwán, eran emigrantes que salieron Fueron de China, pedieron en el 47. que salieron huyendo, Sí. y se colocaron ahí. Se refugiaron en esa isla. Y hoy en día, gran parte de la inversión de China comunista, que no son comunistas, nada, son China capitalistas, viene del dinero de los taiwaneses. Los fabricantes mayores de conductores. La mayor inversión económica en China es proveniente de los taiwaneses. Porque es verdad, el imperio Qin tiene derecho a subyugar a todos los chinos, pero Taiwán no era parte de China. Taiwán era la isla Formosa, sí. Era una isla aparte, y los pleitos del imperialismo, recuérdate el tsunami, cuando los chinos quisieron ir a conquistar a Japón, sí. Porque los chinos querían expandirse territorialmente como lo han hecho América para los americanos, y no han dado aquí en cantidad de veces. Y yo soy proamericano, y soy pro-europeo, y soy pro-chino también, si lo hacen bien todo el mundo. Seguro. Pero tú sabes quién es que tiene que hacer la cosa bien. Nosotros. Seguro. Nosotros. Y partirle a la psiquitrilla a los ladrones que no han cogido miles de millones de pesos, y a los que están planificando cogernos cientos de millones de pesos. No, seguro. Emilio, el tiempo yo nos sé agota, que pero tenemos que seguir nuestra labor difundiendo las ideas, los caminos de avance en el país para ver lo que logramos en lo que nos queda de vigencia en esta estación terrenal. Exactamente. Seguro. A tu orden siempre. Bien, gracias a ti. Amigos, con esta interesante entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención y le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.